Capítulo 201. Y para el resto de vosotros, soy un colaborador cercano de All for One, continuó el anciano, girando su silla neumática para mirarles de frente. Por seguridad, puedes llamarme Daruma Ujiko. Sí, así es. Ese nombre servirá perfectamente por ahora. Fui el asesor científico más cercano de All for One y el arquitecto de todo lo que ves en esta sala. Mi vida, mis habilidades y estos preciosos pequeños aquí, dijo Garaki, señalando ampliamente el ejército de tanques de incubación, están todos dedicados íntegramente al gran All for One. Todo lo que Shigaraki ha usado hasta ahora, Kurohiri, el Osunomu, su red de contactos e información como Hiran, nada más que fragmentos de su vasto legado. Ahora que All for One se ha ido, ese legado se transmitirá a través de ti, Tomura. Se detuvo, bajándose las gafas. Ahora, volvamos al asunto principal. Han pasado varios días desde el fallecimiento de All for One. En esos pocos días, has conseguido reunir un equipo propio. Su calidad final es completamente desconocida, pero es algo que esperar con ilusión. Sin embargo, para lograr tus grandes metas, necesitarás mucha más ayuda que un puñado de marginados sociales. Eso es, si eres digno, por supuesto. El pecho de Shigaraki se apretó, una profunda oleada de amargura subiendo por su garganta. Si había algo que odiaba casi tanto como la sociedad de héroes y All Might, era que los forasteros lo evaluaran. Odiaba la palabra digno. El amo me lo dejó todo, dijo, con los dedos moviéndose a centímetros de sus propios muslos. No necesito demostrarte nada, doctor. Jejeje. El anciano se rió en respuesta. Siempre pensé que el amo te consentía demasiado. Dándote acceso a recursos sin preocuparte en absoluto por cómo los malgastes. Fue un desperdicio dejarte con Kurohiri. Los ojos de Garaki recorrieron los ojos. Aunque parece que también has perdido esa pieza vital. El rostro de Tomura tras la máscara se oscureció. ¿Por qué tan frío, doctor? Si no supiera mejor, pensaría que me odias. Ni mucho menos. Después de todo, eres el elegido del maestro, ¿no es así? Garaki mantuvo la vista en el monitor. Solo siento la necesidad de iluminarte. Despierta. Ya no es momento de pensar que puedes conseguir lo que quieras, como quieras. Los ojos de Shigaraki se entrecerraron. ¿Qué es exactamente lo que quiere, doctor? ¿No he sido ya lo suficientemente claro? Lo que quiero, dijo, es determinar si el hombre que All for One eligió como su sucesor realmente vale lo que se le invirtió. Para ser más claro, revelarme fue un compromiso que hice por el bien de All for One. Al fin y al cabo, aunque él te eligió y dedicó muchos recursos y años de su propia atención a tu desarrollo, no eres All for One. Se detuvo. Y dada su ausencia actual, me encuentro en la posición de tener que evaluar si esa inversión fue sólida. ¿Estoy equivocado por hacerlo? El silencio siguió a la pregunta de Garaki. Shigaraki no dijo nada mientras pasaban los segundos. Sus dedos se curvaban y desenrollaban mientras luchaba por contenerse. ¿Me equivoco? Garaki repitió, sus ojos volviendo al monitor, como si la respuesta apenas le preocupara. Dime, Shigaraki. ¿Qué dirías que tienes exactamente que te hace digno de mi devoción? Además de ser elegido por el maestro. Apartó completamente la atención. No tienes hazañas. Nada que demuestre el potencial que All for One vio en ti entonces. Hablaba de ti con una convicción que rara vez oía de él, y lo conocí desde hace mucho tiempo. Inclinó la cabeza. Así que me sorprendo preguntándome. ¿Fue una visión genuina? ¿O era sentimentalismo? El viejo tenía sus debilidades, como cualquiera. Todo el grupo observaba la espalda de Shigaraki en silencio, incapaz de descifrar lo que sentía en ese momento. Dabi parecía no menos que interesado mientras Toga observaba a Shigaraki con ojos grandes y curiosos. ¿Eso importa de verdad? La voz de Shigaraki llegó a los oídos de Garaki. El anciano se rió en respuesta. Por supuesto que sí, querido chico. El siguiente símbolo del mal no puede ser simplemente un niño caprichoso haciendo una rabieta. All for One era un gran arquitecto. Poseía una previsión inigualable, carisma absoluto, un carisma que doblegaba a miles a su voluntad y un intelecto aterradoramente calculador. Podía quedarse quieto durante una década y salir con más de lo que tenía cuando se quedó callado.
Su mirada volvió a Shigaraki. Tú eres inferior a él en muchos aspectos. Eres impulsivo. Reactivo. Tu odio es tan intenso que interfiere con tus propios planes. Tienes un Kirk extraordinario con gran potencial de crecimiento, te lo concedo, es realmente extraordinario, pero comparado con lo que All For One tenía preparado, no es nada. No veo en ti el próximo símbolo del mal. Al menos no todavía. Sería la mayor vergüenza de mi vida dedicar todo lo que tengo a ti, solo para que tú lo arruines todo. Todo el trabajo de mi vida en vano, no podría descansar bien en el más allá. Negó con la cabeza lentamente. El potencial está ahí. Si puede realizarse, se quedó en silencio. Esa es la pregunta, ¿no? Así que déjame preguntarte claramente. Se inclinó hacia adelante. ¿Qué es lo que te mueve, Tomura Shigaraki? No es lo que quieres, he oído ese discurso, destruir la sociedad, derribar a los héroes, sí, el gran desastre. ¿Pero por qué? ¿Qué hay debajo? ¿Qué pasa cuando quitas todo lo demás, que realmente está ahí? El silencio cayó sobre el laboratorio. La luz de los tanques de incubación proyectaba un verde pálido sobre el rostro de Shigaraki, y tras la mano incorpórea que descansaba sobre sus rasgos, su expresión era inescrutable. La cámara estaba en silencio salvo por el ciclo automático de los sistemas de aireación. Hasta que finalmente... No lo sé. Murmuró suavemente, con la cabeza ligeramente baja mientras su único ojo rojo miraba fijamente el suelo de acero pulido. No recuerdo bien el pasado. Cualquier cosa de antes de conocer al maestro, antes de conocerte, es solo un espacio en blanco. Niebla y fragmentos. Nada a lo que pueda aferrarme lo suficiente para entenderlo. Llevó una mano lentamente a la mano y tocó el borde de la palma que descansaba sobre su rostro. Pero cuando me ponga esto, exhaló por la nariz. Todo me viene a la mente, la rabia sigue ahí. Siempre está ahí. Siento una rabia inmensa y asfixiante cada día, pero estas manos traen una sensación de calma justo en medio de ella. Aunque me repugnen, me siento tranquilo de una forma que no puedo explicar. Simplemente es. Hubo otro momento de silencio. No sé lo que quiero, repitió. No en el sentido que preguntas. No puedo darte una declaración. No puedo decirte que quiero gobernar, ni que quiero quemarlo todo y construir algo nuevo, ni que hay un mundo perfecto esperando al otro lado de todo. No estoy del todo seguro de lo que quiero ahora mismo, ni siquiera de por qué lo quiero. Por fin levantó la vista. Pero sé que hay algo ahí. Algo que aún no he alcanzado. Algo que todo esto, toda la destrucción, toda la rabia, señala hacia, aunque aún no pueda verla. Mantuvo la mirada de Garaki a través de los espacios entre los dedos. Así que ese es mi propósito. Mi impulso ahora, es descubrir a dónde apunta todo este odio. ¿Cuál es exactamente la razón por la que busco la violencia que anhelo? Dio varios pasos hacia adelante. Derribaré todo lo que se cruce en mi camino hasta descubrir qué es. Después de todo, en palabras del propio maestro, un verdadero villano es alguien que tiene la capacidad de hacer lo que quiera, como quiera. Puede que no esté seguro de qué es ese sentimiento dentro de mí, ni de dónde viene, pero puedo estar absolutamente seguro de que me impulsa a querer ver la destrucción total de la sociedad de héroes. No he pensado en otra cosa estos últimos días. Y ahora, descubriré por qué. Ya sea de camino o cuando llegue. Se detuvo justo al borde de la estación de trabajo de Garaki, mirando fijamente al anciano. Y lo haré con o sin tu ayuda. Es solo cuestión de tiempo de cualquier manera. La habitación se quedó muy quieta. Permaneció así durante varios segundos. Vaya, susurró Toga rompiendo el silencio, entrelazando las manos detrás de la espalda y ladeando la cabeza. Manitas, ese discurso no nos ayudó mucho, ¿verdad? Normalmente, cuando quieres que alguien te ayude, no dices dame tus juguetes o lárgate de mi vista. Fue súper aterrador. Pero también un poco romántico. Sonrió a nadie en particular. Solo una observación. El silencio volvió una vez más. Tras varios segundos de silencio ininterrumpido, los hombros de Garaki empezaron a contraerse. Una risa baja escapó de su bigote, que rápidamente se convirtió en un estallido fuerte y resonante de diversión genuina. Al final, el anciano se presionó suavemente el esternón mientras reía a carcajadas.
Cuando finalmente se calmó, negaba con la cabeza con algo que, generosamente, podría haberse llamado deleite. Ja. Ja. Bueno. Se acomodó de nuevo en su silla. Lo admito, no era lo que esperaba. Golpeó con un dedo el reposabrazos. La mayoría de la gente, cuando quiere algo, hace con certeza. El doctor se secó una lágrima de risa del ojo, con la mirada fija en Shigaraki con atención, nada tan desdeñoso como antes. Es realmente la primera vez que alguien me entrega la verdad de su propia ignorancia y me dice que bastaba con seguir adelante. Una respuesta interesante. Más interesante que una mentira, al menos. Tu ideología, tan tosca y sin acabar como está, tiene algo digno de mención. La cuestión de que es realmente un villano. Sí. A All For One le habría gustado esa frase. Dijo pensativo. Desde luego, no era el tipo de respuesta que esperaba que buscaras, pero revela tu verdadera naturaleza de todos modos. Me gusta, y lo confieso que me da curiosidad ver cómo queda cuando por fin lo recuerdes. ¿Qué forma toma? Cruzó las manos. Desgraciadamente. El calor, tal como fuera, se retiró como una marea. La ambición no es prueba. Las respuestas interesantes no son prueba. Tú mismo lo dijiste, ¿quieres saber por qué? Bueno. Tengo curiosidad por saber si es así. Si realmente eres capaz de algo que justifique los recursos que All For One te han invertido. Porque las acciones hablan más que las palabras, y siempre se requiere prueba para creer. Garaki giró ligeramente la silla, golpeándose la sien con un dedo. Piénsalo como el mundo ordinario de ahí fuera. ¿Por qué crees que las empresas exigen experiencia laboral en un currículum antes de dar un trabajo a alguien? Necesitan saber que no arruinarás su inversión. Miró a Shigaraki con una sonrisa pícara y condescendiente. ¿Por qué hablar es gratis? Viviendo tu currículum actual para tu carrera de villana. No es muy prometedor, ¿verdad? Shigaraki no dijo nada. Tampoco nadie más. 4 operaciones significativas desde vuestra formación. 2 resultados que podrías llamar éxitos con caridad, 2 que no. Levantó un dedo. Has fallado en tus objetivos, casi total derrota. El incidente de Osu en el que ni siquiera estuviste presente en la parte significativa, y la captura de Stein lo eclipsaron todo. Los éxitos fueron demasiado escasos para ser elogiados. Si no fuera porque el maestro intervino activamente para salvarte durante la segunda, tu reciente victoria ni siquiera existiría. Ahora mismo estarías pudriéndote en una celda. Shigaraki no dijo nada. Era una pastilla amarga e irritante de tragar, pero era la verdad objetiva. En ese caso, continuó Garaki, se necesita una prueba. ¿Una prueba? Shigaraki roncó. Sí. Una prueba. No te lo tomes como algo personal, chaval. Es estrictamente para mi propia tranquilidad. Debo asegurarme absolutamente de que seas realmente capaz de estar a la altura no solo del legado del maestro, sino de tus propias palabras elevadas. Ya veo, dijo Shigaraki, entrecerrando el ojo rojo. ¿Qué tipo de prueba? Vaya, eso depende totalmente de ti, Tomura. ¿Eh? Shigaraki se quedó atónito, parpadeando a través de los huecos de su máscara de yeso. Detrás de él, el resto de la liga intercambió miradas desconcertadas. ¿De qué habla el viejo? Murmuró Duise, rascando el lateral de su máscara de tela. ¿Está senil? Es un genio literal. Ni idea, dijo Davi con tono arrastrado, cruzándose de brazos. Garaki se rió ante su confusión. Sí, Tomura, me has oído bien. El contenido del examen depende completamente de ti. En cuanto a lo que es la prueba en general, es sencilla. Haz algo que demuestre tu valía. Sea cual sea el método o objetivo que elijas lograrlo, es tu elección. Se volvió hacia la enorme pared panorámica. Aprovecha esto para ver si por fin has aprendido de tus proyectos pasados. Tus fracasos. Tus éxitos ajustados. Lo que te han costado. Lo que te enseñaron. Toma todo y haz algo. Algo que demuestre que debes ser tomado en serio. Shigaraki bajó la cabeza, su voz apenas un susurro. ¿Algo? Sí, Tomura. Cualquier cosa que se te ocurra. Recluta a alguien poderoso, elimina a otra figura prominente, destruye un objetivo, crea caos o manipula al público según tus deseos.
Al fin y al cabo, no lo acabas de decir. La característica de un verdadero villano es alguien con la capacidad de hacer lo que quiera. Ya sea con fuerza extrema o astucia extrema, logran cualquier objetivo que se propongan. Ahora, depende de ti hacer lo mismo. Ya sea tu camino elegido la fuerza bruta, la paciencia o la astucia, a mí no me importa. Lo único que importa es que, cuando termines, el resultado hable por sí solo. El doctor esbozó una amplia sonrisa burlona. Y si fallas, simplemente inténtalo de nuevo. No me voy a ir a ningún sitio. Una vez que hayas demostrado que eres realmente capaz, tendrás todo mi apoyo. Todo en esta habitación. Cada recurso, cada contacto, cada hermosa pieza del legado del maestro. Señaló ampliamente las filas de tanques. Todo eso esperando. Capítulo 202. Shigaraki permaneció en silencio, procesando todo lo que le lanzaban. David se rió con los ojos cerrados. Es un buen trato. Por supuesto que sí, respondió Garaki, ajustándose las gafas. Esto era prácticamente lo que Shigaraki podía hacer cuando All For One seguía aquí. La única diferencia es que, sin embargo, no olvides tus límites. Si te capturan de nuevo esta vez, para ti se acabaría de verdad. Esta era su prueba para Shigaraki. Debido a la muerte de All For One, proceder pacientemente ya no era una posibilidad. Por supuesto, no podía lanzar a un Shigaraki inmaduro y su liga emergente para enfrentarse a Giganto Machia. Con el estado de ánimo actual de Machia, preferiría enviar a Shigaraki a conocer a su maestro antes que aceptarlo como reemplazo. Sin embargo, tampoco era posible abrazarle. Ahora, mientras estás ahí fuera trabajando en eso, puedes hacer algo por mí a cambio. La cabeza de Shigaraki se levantó de golpe. ¿Quieres algo de nosotros? Naturalmente. Tengo algo que llevo mucho tiempo queriendo probar en el campo. ¿Una prueba de campo? Shigaraki captó rápidamente la forma de expresarse. Los recuerdos del incidente de la ciudad de Osu pasaron por su mente las palabras exactas que su maestro había usado al entregar al Nomu por el encuentro con el asesino de héroes. ¿Quieres decir? Exacto, Tomura, dijo Garaki, señalando con desdén hacia la esquina donde Compress seguía organizando su inventario recuperado. Estos Nomu que trajiste aquí son todos prototipos de gama baja, funcionen o no. Son fracasos, en cierto sentido. Ninguna de sus especificaciones biológicas puede siquiera igualar el rendimiento base de la que desplegaste en el OA Simulation Hunt. Shigaraki asintió en silencio. El Nomu de luz había sido una bestia diseñada para igualar los límites físicos de All Might. Los que habían conseguido después eran drones sin mente en comparación. Por eso desarrollé una raza mucho superior, explicó Garaki, elevando la voz con orgullo científico. Super Nomu. De alta gama. Equipados con múltiples dones altamente compatibles y construidos como obras maestras casi perfectas de bioingeniería. Por supuesto, solo uno está actualmente completamente estable y listo para desplegarse. Todavía necesito calibraciones específicas de combate real para ajustar los ejemplares restantes, por eso es absolutamente necesario hacer una prueba de campo para este primero. All For One concedió específicamente a esta unidad quirks únicos para hacerlo realmente útil. El ojo de Shigaraki brilló. ¿Nos lo vas a dar, entonces? Jejeje, ¿por qué no? Considéralo una mano amiga para cualquier gran plan que decidas idear, dijo Garaki, haciendo un gesto con la mano con desdén mientras giraba la silla hacia sus diagnósticos principales. Metió la mano en un cajón lateral, sacó un puñado de auriculares subvocales negros y los lanzó sobre la consola. Si no hay nada más, puedes volver ahora. Lleva también estos. Línea directa conmigo en tus momentos de necesidad. No abuses de ello. El anciano ajustó algunos diales en un pequeño Nomu, preparando de nuevo la secuencia de teletransporte líquido negro. Y busca un sitio donde agacharte y comer mientras estás. No pienso mantener vuestras finanzas ni vuestras barrigas, ni un solo yen hasta que os hayáis demostrado, así que date prisa. No soy un hombre paciente por naturaleza, y ya he pasado más tiempo hablando esta noche de lo que suelo en una semana. En cuanto al Nomu, lo conseguirás cuando lo saque de la éstasis. Aprovechad el tiempo entre medias para pensar un plan para vosotros mismos. De acuerdo entonces. Dijo Shigaraki. Envíanos de vuelta.
De repente siento la motivación para pensar en algo. Jeje, como deberías. Ahora Honey. Giró el último dial. Devuélvelo si es tan favorito. El gnomo en su regazo soltó un pequeño movimiento antes de escupir una masiva cantidad de líquido negro que se abalanzó hacia el grupo, envolviéndolos antes de que pudieran decir algo más. Adiós, Tomura. Espero que demuestres que tienes razón. La voz de Garaki llegó a sus oídos antes de desaparecer. Con eso, el silencio volvió a la cámara salvo por el ciclo automático de los sistemas de aireación. Los ojos de Garaki se detuvieron en el lugar donde Tomura Shigaraki había desaparecido, negó con la cabeza con un TSK y volvió su atención a la pantalla frente a él. Por supuesto que podía ver que Tomura seguía sin convencerse. Era igual con la gran mayoría de los jóvenes que había visto. Tan decididas y tercas en sus creencias. Con suerte, esta prueba de valía iluminaría a Shigaraki sobre sus muchos defectos mientras él seguía siendo lo suficientemente inteligente para evitar ser atrapado o asesinado. ¿Cuánto tiempo tardaría en alcanzar su potencial? No lo sabía. Por ahora, solo podía asumir el papel de All for One para guiarle en esa dirección. Mientras tanto, de vuelta en el patio ferroviario. Un lodo negro se derramó en los sentidos de Shigaraki, engulliendo la vista, el sonido y el equilibrio en un instante. Entonces, el hedor asfixiante a pescado podrido y cobre rancio desapareció tan instantáneamente como había llegado. Tosió violentamente y escupió una bola de líquido negro sobre las barandillas oxidadas bajo él. A su alrededor, los demás no estaban mejor. Bleg. Bleg. Eso es asqueroso. Toga se limpió la lengua agresivamente con la manga del jersey antes de arrepentirse de inmediato. Ahora mi manga también sabe fatal. Mr. Compress ajustó su máscara con la poca dignidad que sentía que le quedaba. Aunque admiro los métodos de transporte de la doctora Ujiko desde un punto de vista práctico, encuentro la experiencia en sí absolutamente bárbara. Aguanta. Aguanta. Me estoy muriendo. No, estoy perfectamente bien. Shigaraki los ignoró mientras observaba su entorno solo para confirmar que seguían en el mismo patio de ferrocarril abandonado con vagones oxidados y malas hierbas crecidas. Exactamente donde se habían quedado. Estamos en el mismo sitio, anotó Compress. Esto sería similar al Kirk de teletransporte de tu miembro anterior, Kurohiri. ¿No es así? Sí. Shigaraki se rascó el cuello y respondió. Saber que había otro don de teletransporte en posesión de la liga era algo tranquilizador. Lo que no lo era como él, como sucesor de su maestro, no podía acceder a ella a voluntad. Impulsivo, reactivo, poco servido. Al pensar en las palabras de Ujiko, los rascados de Shigaraki se intensificaron. El viejo doctor podía invocarlos por todo Japón. Tenían instalaciones ocultas que nunca supieron que existían y poseían recursos más allá de cualquier cosa que la liga pudiera conseguir actualmente. Su ayuda era crucial, sin duda. Sin embargo. Así que, Toga ladeó la cabeza mientras le observaba. ¿Qué hacemos ahora? Nadie respondió. El silencio se prolongó durante mucho tiempo. Duise se frotó la nuca en el silencio. Bueno. Deberíamos pensar en algo. Estamos absolutamente condenados. Davi suspiró. De verdad que no ayudas en nada. Soy extremadamente útil. Davi apartó la mirada. No servía de nada discutir con esos bichos raros. Oye, ¿tienes algo o no? La atención de todos se centró en el líder de cabello blanco. Sin embargo, el hombre seguía sin responder. El ambiente se enfrió rápidamente. Al ver esto, Davi suspiró. Ni idea, ¿eh? Era de esperar. Si me permites, sugeriría que nos reagrupemos. Intervino el señor Compress, levantando un dedo enguantado para captar la atención del público. Toga hizo un puchero, cruzándose de brazos sobre su sucio amarillo sucio. Oye, eso no cambia nada. No es algo que se pueda hacer, ¿verdad? Solo nos estamos moviendo de un trozo de tierra a otro. ¿Quién sabe?, respondió Compress, ajustando el ala de su sombrero de copa a pesar de la capa de suciedad que lo cubría. Podremos pensar mejor cuando estemos todos juntos, ¿verdad? Al fin y al cabo, no hay ningún criterio fijo por parte de nuestro amigo médico, y el jefe es básicamente libre de decidir lo que quiera, ¿no?
Esto debería aclararse fácilmente una vez que haya todo el reparto presente. No cuentes con ello, intervino Davi. Todos se giraron para verlo apoyado pesadamente contra el casco oxidado de un vagón de mercancías. Desde mi punto de vista, todo esto ha estado amañado desde el principio. ¿Eh? Toga se sorprendió. No era de extrañar que no fuera la única. No me digas que aún no lo has visto. El viejo simplemente te dio un cheque en blanco y te dijo que hicieras tu propio examen. Nunca dijo que tú misma lo notarías. Davi cerró los ojos. Después de todo lo que dijo antes, está claro que no está satisfecho con nosotros. Nuestro líder especialmente, así que no hay manera de que considere cualificado nada que podamos hacer fácilmente. Hacer cualquier cosa al azar no va a ser suficiente para que te consideres el próximo símbolo del mal. Hizo una pausa y luego se rió. Además, dijo que nos daría un, ¿cómo lo llamaba? De gama alta, ¿verdad? Si vale lo que él diga, entonces tendrá mucho poder, facilitando lo que hagamos. Así no habrá lucha y solo demostrará todo lo que dijo. Sinceramente, no me sorprendería que no tuviera intención de adelantarte desde el principio. Su mirada se dirigió a Shigaraki. Probablemente ya lo hayas descubierto, ¿verdad? Shigaraki permaneció en silencio. Así que, a menos que hagas algo tan grande como colapsar o algo así. Va a ser bastante difícil aprobar esto. Sin duda tenemos mucho trabajo por delante. Dui se ladeó la cabeza, mirando de un lado a otro. Tiene razón, es pan comido. Vamos a fracasar por completo. Los dedos de Shigaraki se movieron, suspendidos justo sobre su clavícula. La piel ya estaba en carne viva e inflamada, pero las palabras de Davi habían tocado una fibra más profunda que cualquier insulto que el doctor hubiera lanzado. Lo peor de todo era que tenía razón. Una matanza sin sentido no compraría su lealtad. Simplemente agotaría el último recurso que quedaba a la liga. Davi soltó un resoplido bajo cuando Shigaraki permaneció en silencio. ¿Tienes ya un plan? ¿Y si no lo hago? Preguntó Shigaraki sin expresión. Davi se rió, apartando la cabeza del metal oxidado para mirar al cielo. Entonces solo estamos dando vueltas en círculos, ¿no? Bajó la cabeza, dirigiendo la mirada hacia las luces lejanas de la ciudad más allá del patio del tren. La sociedad de héroes ya está sangrando. La confianza en los héroes ya se está desmoronando. El país está siendo sostenido con cinta americana y propaganda. Así que empujarlo por el borde también debería contar como un gran logro, ¿no? La cuestión es que apenas hace falta hacer nada para arruinarlo todo ahora. Solo hay que empujar en los lugares adecuados. Sus ojos se posaron en Shigaraki. Por supuesto, es solo mi opinión. Puedes ignorarlo. Pero si necesitas ayuda, se enderezó del vagón de mercancías. Tengo una idea que funcionará. El silencio volvió una vez más, acompañado de una tensión pesada. ¿Por qué el ambiente no se siente bien? Murmuró Toga, brillando de interés. El silencio continuó. El rasguño de Shigaraki se detuvo en seco. Su único ojo carmesí fijo en Davi a través de los huecos de la mano de yeso en su rostro. Luego se dio la vuelta, caminando hacia el extremo lejano del claro sin dar explicación. Los ojos de Davi le seguían. Ni siquiera lo vas a oír. Nos vamos, murmuró Shigaraki con tono plano. Rappa fue el primero en seguirle, junto a Deidoro en su hombro. Toga miró entre ellos, y Compres ajustó el ala de su sombrero. Todos observaron cómo Shigaraki se alejaba y finalmente decidieron seguirle. Sin embargo, Shigaraki estaba lejos de estar tranquilo. En ese momento silencioso de rechazo, Shigaraki finalmente vio un atisbo de lo que Garaki había estado hablando. No por lo que dijo Davi, sino por la facilidad con la que lo dijo. Tengo una idea. Déjame decirte qué hacer. Entrecerró los ojos. Primera semana con una liga completamente nueva. Más de la mitad eran desconocidos y ya había alguien en su oído con una dirección que no había elegido y un plan que no había formado convenciéndole de aceptarlo. Finalmente, el primer rayo de luz rompió la oscuridad de su férrea convicción. Su propósito actualmente oculto hacía que su dirección fuera vaga. Y como no tenía un objetivo concreto y definitivo propio en ese momento, era fundamentalmente susceptible a ser empujado. A que cualquiera con voz alta y una agenda privada te digan qué hacer. Impulsivo. Reactivo.
Indigno, las palabras dolieron aún más que antes. Si se giraba y escuchaba, aunque el plan fuera bueno, aunque fuera mejor que cualquier cosa que tuviera, solo estaría haciendo por Davi lo que había pasado años haciendo por su maestro. Moviéndose en dirección a otra persona porque no había encontrado la suya propia. ¿Qué diferencia habría eso aparte de convertirlo en una herramienta para los demás? ¿Cómo podría usarse el sucesor de All for One como herramienta? 2 veces. Gritó sin girarse. Contesta el teléfono. Averigua por qué McNeil y Spinner aún no han llegado. Tenemos que reagruparnos. No iba a demostrarle que el viejo tenía razón en los primeros 10 minutos. En ello, jefe. Los contactaré inmediatamente. Seguro que no van a contestar. Dewey se sacó el móvil y lo pegó al lateral de la máscara. Veamos si los lagartos siguen vivos. Dweep. Varios objetos metálicos cortaron el aire. Un dardo rastreador personalizado salió disparado de las oscuras hierbas del perímetro, clavándose directamente en el muslo derecho de Dewey. ¿Qué demonios? Dewey miró su muslo, viendo el dardo tranquilizado por encima de la rodilla, cubierto de una cola naranja fluorescente. Hola. Hola. Eso está en mí. Eso en realidad está en mí, Dweep. Rapa extendió la mano, balanceando los puños. Numerosos dardos que se dirigían hacia él y Shigaraki fueron rechazados antes de que pudieran alcanzarlos. ¡Abajo! Shigaraki gritó al ver la escena. Al momento siguiente, un rayo láser se disparó hacia ellos desde la distancia, abriendo un agujero en la tierra. ¡Boom! Capítulo 203. 2 veces. Gritó sin girarse. Contesta el teléfono. Averigua por qué McNeil y Spinner aún no han llegado. Tenemos que reagruparnos. No iba a demostrarle que el viejo tenía razón en los primeros 10 minutos. En ello, jefe. Los contactaré inmediatamente. Seguro que no van a contestar. Dewey se sacó el móvil y lo pegó al lateral de la máscara. Veamos si los lagartos siguen vivos. Dweep. Varios objetos metálicos cortaron el aire. Un dardo rastreador personalizado salió disparado de las oscuras hierbas del perímetro, clavándose directamente en el muslo derecho de Dewey. ¿Qué demonios? Dewey miró su muslo, viendo el dardo tranquilizado por encima de la rodilla, cubierto de una cola naranja fluorescente. Hola. Hola. Eso está en mí. Eso en realidad está en mí, Dweep. Rapa extendió la mano, balanceando los puños. Numerosos dardos que se dirigían hacia él y Shigaraki fueron rechazados antes de que pudieran alcanzarlos. ¡Abajo! Shigaraki gritó al ver la escena. Al momento siguiente, un rayo láser se disparó hacia ellos desde la distancia, abriendo un agujero en la tierra. ¡Boom! Muy arriba, un hombre vestido de azul y una capa roja gritó de inmediato. ¡Fuego de supresión, ahora! Ratatatatatat. Se oyeron disparos mientras las balas rebotaban en el metal oxidado. Chispas estallaron alrededor del patio ferroviario abandonado cuando Compress agarró a Toga y desapareció detrás de un vagón volcado. Los dientes de Rapa se apretaron en una enorme sonrisa sedienta de sangre. ¡Oh, jo! Por fin. Un saludo de verdad. ¿Pero qué demonios? Toga chilló, abriendo su navaja en la palma de la mano mientras se escondía tras una cobertura. Probablemente sea la policía, dijo Davi desde detrás de su propio pilar, entrecerrando los ojos mientras el incesante fuego seguía azotando sus posiciones, desgastando la infraestructura oxidada. O eso, o algún basura local intentando hacerse un nombre. Nos han atacado de todas formas. El rostro de Shigaraki se ensombreció. Ya habían asegurado la zona anteriormente. No había nadie presente antes de que fueran teletransportados para ver al doctor. Solo habían pasado unos minutos. ¿Cómo demonios ha pasado esto? Hola chicos, ahora mismo me siento bastante mareado, ¿qué está pasando? En una esquina, murmuró 2 veces, la anestesia empezando a hacer efecto. Estamos bajo ataque, idiota. ¿No lo notas? ¿Eh? ¿Cómo nos encontraron? No, espera, importa ahora mismo. Dijo Dewey, agarrándose la pierna con una mano y el móvil con la otra. ¿A quién le importa cómo? La mano derecha de Davi ya ardía. Tras eso, salió disparado desde detrás de su refugio, con el brazo derecho completamente envuelto en un cegador torrente de llamas azules.
Una explosión masiva y de gran alcance se desató hacia la línea de árboles del sur, convirtiendo las balas entrantes en gotas fundidas y incendiando la maleza crecida en un incendio rugiente. En camino. El héroe problemático X señaló menos apresuradamente antes de apartarse. La zona fue absorbida al segundo siguiente. G. Sonrió, pero esa sonrisa desapareció rápidamente. Entonces, líder. ¿Cuál es nuestro próximo paso? Davi apartó la cabeza. No me digas que tú. No terminó la frase porque una mancha blanca y plateada le atravesó directamente por encima de los trenes abandonados. Davi recibió un golpe directo en la cara antes de que pudiera siquiera asimilar lo que había pasado. La fuerza física del impacto hizo que su guardia se rompiera al instante, lanzándolo hacia atrás por el aire como un muñeco de trapo antes de estrellarse violentamente contra un cobertizo lejano. ¡Bum! El hierro ondulado lo derrumbó. Exclamó Toga. Los villanos restantes observaron con absoluto asombro cómo una enorme ráfaga de viento levantada por la velocidad cruzó el claro, dispersando instantáneamente el humo y apartando las llamas azules. En el extremo opuesto, justo al borde del tejado oxidado contra el que Davi acababa de apoyarse, una figura aterrizó suavemente sobre sus manos y pies. Vaya, vaya. No es una sorpresa. Y yo preocupado de que escaparais antes de que yo llegara, lo que llevaría a un esfuerzo inútil. La figura se puso de pie, apoyando una mano en la cadera. Maldita sea. Esa señora acaba de mandar a Davi volando. Gritó Duise incrédulo al recién llegado. Era alta. Musculoso. Tenía el pelo blanco ondeando salvajemente y largas orejas de conejo apuntando orgullosas hacia el cielo. ¡Qué mala suerte mía! Llevo mucho tiempo buscando hacer eso. Aunque ese golpe fue un poco demasiado fuerte. Se crujió el cuello. Unos ojos dorados recorrieron la liga. Entonces una sonrisa salvaje se extendió por su rostro. Pero con todo lo que has hecho, no me siento tan mal por ello. Su sonrisa se ensanchó. El héroe conejo, Mirko. Mierda, héroes. Gritó Compres, bajando la voz de toda teatralidad mientras su mano se metía en el bolsillo del abrigo. Al siguiente, aparecieron varias canicas pequeñas entre sus dedos. Shigaraki, nosotros, boom. Compres nunca terminó la frase. Un destello blanco se difuminó sobre la grava, y antes de que el mago pudiera siquiera levantar la mano para comprimirse, el talón de Mirko se plantó firmemente en su esternón. Blero. Compres escupió un bocado de sangre. El sonido de huesos crujiendo resonó por un momento mientras el aire era expulsado violentamente de sus pulmones. Mi cuerpo. Nada de hablar cuando la pelea está en marcha. Mirko ladró, girando el torso en el aire para girar sobre su forma que se desplomaba. Al levantar la cabeza, lo primero que vio fue una ráfaga de puños dirigiéndose directamente hacia ella. Que se quede en el conejo. Rapa rugió y lanzó un puñetazo. Los ataques impactaron. ¡Boom! El tren de mercancías que iba detrás fue demolido con impactos consecutivos. ¿Y el objetivo en cuestión? Ella esquivó. Rapa levantó la cabeza, solo para ver a Mirko saltando hacia atrás sobre el techo oxidado de un vagón de pasajeros, sus largas orejas de conejo moviéndose mientras se preparaba para descender sobre Toga. Sus pies aterrizaron en el tejado, lista para pasar a su siguiente ataque. Entonces, su equilibrio se resbaló. Antes de que Mirko pudiera darse cuenta de lo que estaba pasando, el mundo se inclinó violentamente hacia la izquierda. Una oleada repentina y nauseabunda de vértigo le golpeó el cerebro, haciendo que el metal oxidado bajo sus pies girara. ¿Pero qué? Sus ojos recorrieron el claro al instante. Entre el humo y el mundo giratorio, encontró rápidamente su objetivo en una fracción de segundo. Es el Deidoro Sakaki, desplomado contra una barandilla derrumbada al fondo del patio, de alguna manera erguido y sosteniendo 2 puñados de cuchillos entre los dedos. Así que para estos nuevos, uno puede disparar fuego, otro puede lanzar puñetazos rápidos. Y el Kirk del tercero puede causar mareos. Mientras tanto, muere. El exmiembro de la Yakuza lanzó las espadas hacia ella con todas sus fuerzas. Mirko giró el cuerpo en el aire, esquivando fácilmente la andanada de cuchillos giratorios. Después, las cuchillas cortaron el espacio donde había estado su torso un segundo antes. ¡Qué patético! Chasqueó la lengua.
Usando ese tipo de truco contra mí. Sus ojos dorados se entrecerraron hacia Deidoro. Será mejor que tengas otra cosa. El héroe conejo estaba a mitad de frase cuando una oleada de llamas azules engulló todo el campo de batalla. Los vagones oxidados desaparecieron tras un océano azul, consumiendo todo a su paso. Los ojos de Mirko se abrieron de par en par. Otra vez. Ella misma había enviado al usuario de fuego volando. No debería haber habido un segundo ataque. ¿Cómo había conseguido levantarse de eso tan rápido? Las llamas envolvieron toda la zona sin esperar su respuesta. Lo hice. Murmuró Duise débilmente antes de perder el conocimiento. Las últimas gotas de barro se deslizaron de sus manos, uniéndose al cuerpo de un doble clon Davi recién creado. TCH. De verdad que no podéis hacer nada sin mí. A los lados, Toga se arrodilló junto al cuerpo de Mr. Compress. Está inconsciente. ¿Qué hacemos, manitas? Tomura frunció el ceño, los ojos moviéndose rápidamente hacia las llamas de Davi. Efectivamente, ¡boom! Una figura irrumpió en el centro de la tormenta de fuego, con un aspecto completamente intacto. Mirko explotó entre las llamas como una bala de cañón. En el instante en que salió, su trayectoria cambió. Maldita sea. El nuevo Davi se retiró. Solo para descubrir que nunca fue el objetivo cuando Mirko no se acercó al nuevo Davi. Sino más bien hacia Deidoro. El Exiakusa apenas abrió los ojos. Cualquier otra cosa era demasiado tarde para lograrlo. ¡Zum! La rodilla de Mirko se clavó directamente en su pecho. El sonido de costillas rompiéndose resonó por todo el patio ferroviario. Deidoro tosió sangre mientras su cuerpo se doblaba alrededor de su rodilla. Antes de que pudiera siquiera gritar. ¡Boom! Mirko lo hundió. Así que ese puede hacer duplicados. El vértigo desapareció de sus ojos en un segundo. La coneja sonrió con ferocidad mientras giraba la mirada, luego giró sin perder el impulso. ¡Bam! La tierra se rompió bajo sus pies. Después de eso, desapareció sin previo aviso y apareció justo delante de su objetivo. Los ojos del clon de Davi se abrieron de par en par. Rápido. ¡Boom! La patada de Mirko atravesó su torso de lleno. El clon de barro explotó al instante. El impulso de Mirko apenas disminuyó mientras cargaba hacia Shigaraki detrás de él. Maldita sea. Shigaraki levantó las manos, extendiendo los dedos desnudos, esperando el microsegundo exacto en que su cuerpo cruzara su camino para convertirla en polvo. Claramente estaba dándole demasiadas vueltas, ya que sus acciones no importaban. La enorme disparidad en la velocidad de reacción era un abismo que el actual no podía salvar. No puedo. Antes de que su mano pudiera bajar, la pierna de Mirko dio una patada hacia adelante. ¡Crack! La fuerza lanzó a Shigaraki hacia atrás por el aire, estrellándose violentamente contra las barras laterales de madera de un vagón de mercancías volcado. La madera se astilló en palillos a su alrededor mientras caía en el interior oscuro. G. Al ver cómo lanzaban a Shigaraki a lo lejos, Mirko resopló, apartándose una mota de polvo del hombro mientras se erguía en el centro del claro. 4 menos. Queda una más. Tig rápido. Sus largas orejas de conejo se echaron hacia atrás, atrapando un violento desplazamiento de aire detrás de ella. Mirko ni siquiera se molestó en darse la vuelta. Sus piernas se flexionaron instintivamente, lanzándola hacia arriba mientras un enorme puño de latón atravesaba el mismo espacio vacío que ocupaba antes. El viento cinético del puñetazo soplaba el polvo circundante en un ciclón en miniatura. No me ignores, conejo. Rugió Rappa, con los ojos enrojecidos de emoción frenética. No parece que te importe que tu equipo acabe de ser desmantelado, ¿verdad? Aterrizó a cierta distancia, con los ojos muy abiertos y una sonrisa. La respuesta que recibió fue un ataque directo. ¡Bam! Falló una vez más. La presión del viento era tan violenta que arrancaba una zanja en la tierra, pero Mirko ya se había ido. Al segundo siguiente, el patio ferroviario se convirtió en un borrón de blanco y plateado. Incontables destellos blancos zumbaban en todas direcciones. Mirko utilizó los vagones oxidados como máquina de pinball, sus poderosas piernas la lanzaban desde un vagón de mercancías colapsado hasta el lateral de una locomotora, y luego hacia una vía férrea de acero.
Rapa giró salvajemente, lanzando golpes ciegos y pesados a las sombras cambiantes, pero sus ojos simplemente no podían seguir su trayectoria. Cada vez que golpeaba, no daba más que la imagen residual de su sonrisa burlona. El sonido de sus botas golpeando los carruajes de acero resonó desde todas partes a la vez, desordenando por completo sus sentidos. Por aquí. No, por aquí. Vaya, eres muy lento para entenderlo, ¿verdad? Su voz resonó burlona por el patio. Quédate quieto y lucha como un hombre, cobarde. Rapa bramidó, balanceando un gancho horizontal enorme que cortó toda la puerta de un vagón abandonado. No soy un hombre. La voz resonó cuando el antiguo yakuza fue embestido una vez más tras dejar otra abertura. Y yo estoy aquí arriba, tonto. ¿Eh? Su mirada se elevó. Mirko descendía directamente hacia él. Sus piernas musculosas se tensaban como enormes muelles de acero, y su rostro se llenaba de una sonrisa salvaje y depredadora. Si ni siquiera puedes mantener la vista en tu oponente, ya habrás perdido. Mirko rugió, su voz retumbando sobre el viento mientras se ponía boca abajo, sus poderosos muslos extendiéndose ampliamente. Ahora mira bien cómo termina un héroe de verdad. Y luego chocó directamente contra la cabeza de Rapa. Luna Tijeras. Capítulo 204. La atronadora onda expansiva de Luna Tijeras resonó por el patio ferroviario. Después, el enorme cuerpo de Kendo Rapa fue clavado directamente contra la tierra. Polvo y escombros volaban en todas direcciones, ocultando el campo de batalla a los agentes de la ley que observaban a lo lejos. Finalmente, el humo se disipó y reveló un cráter amplio. En el centro de ella, Rapa yacía completamente inmóvil, con los puños de puño americano finalmente colgando inertes a los lados. Mirko aterrizó suavemente sobre sus pies justo al lado de su cabeza. Se levantó la mano, ajustando casualmente la melena blanca y salvaje que le había caído sobre la cara, antes de encoger los hombros para romper el cuello. Me parecías familiar, murmuró, con una sonrisa en los labios mientras miraba al luchador inconsciente. Recuerdos de sus imprudentes años de secundaria cruzaron por su mente de irrumpir en los anillos clandestinos de Hiroshima y Osaka como conejo tigre, en clubes de lucha ilegales. Dentro de esos recuerdos estaba el enorme y sanguinario luchador que se hacía llamar el Rapero. Eres el mismo tipo de entonces, ¿verdad? Mirko resopló, apoyando las manos en las caderas mientras miraba su guardia rota. Cambié una jaula subterránea por un montón de rechazados del instituto y basura callejera. Eso sí que es un retroceso. Le dio un leve codazo en el hombro con la punta de su bota. El hombre ni siquiera se movió. Supongo que nunca supiste cuál poder era mejor, ¿eh? Y yo que pensaba que te habías hecho más fuerte. Mirko resopló, dejando ir la nostalgia y barrió con la mirada el patio ferroviario en ruinas. Acero retorcido, vagones de tren colapsados y marcas de quemaduras de llamas azules. El cuerpo inconsciente del mago estaba medio enterrado bajo grava rota. El lanzacuchillos estaba hundido en un cráter a varias decenas de metros de distancia. A la izquierda estaban los restos del clon de barro que había atravesado de un solo golpe. Incluso el usuario original del fuego fue enterrado bajo un cobertizo derrumbado. En todas direcciones, la recién reunida liga de villanos yacía dispersa como muñecos rotos. ¿Y la única chica del grupo? Honestamente, se rió Mirko, levantando una mano para secarse la frente. Esperaba que esto fuera más emocionante. Aunque parece que uno de vosotros se ha escapado. Al notar esto, se llevó la mano a las orejas de conejito. ¿Eh? ¿Has conseguido esa última? Contenido. Al otro lado, respondió Xles mientras miraba a la chica que se debatía y que, por su edad, debería estar en secundaria pero aquí luchando contra las ataduras de la captura. Suéltame. Esto no es justo. Silencio. Dijo Xles con frialdad antes de volver a sus comunicaciones. Buen trabajo, Mirko. No habríamos podido someterlos fácilmente sin tu ayuda. Mirko sonrió. Estiró los brazos por encima de su cabeza. Ni siquiera he sudado. Justo entonces. Crack. Sus orejas de conejo se erguieron de golpe. La sonrisa en su rostro se desvaneció mientras giraba la cabeza hacia los restos del vagón de mercancías volcado a lo lejos.
Mientras tanto, dentro del interior completamente oscuro del tren de mercancías en ruinas, Tomura Shigaraki yacía incrustado entre las tablas de madera fracturadas. Había sobrevivido a un golpe, pero sentía el pecho casi hundido. El resultado era que cada respiración era insoportablemente agonizante. Incluso el impulso constante y frenético de rascarse el cuello había desaparecido por completo. No porque su mente estuviera en paz, sino porque su cuerpo se negaba físicamente a obedecer la orden. ¿Cómo?, pensó Shigaraki, bajando la mirada al suelo. Su visión era un borrón tembloroso de rojo y negro mientras la dura realidad de su situación se posaba sobre el símbolo del sucesor del mal. La oscuridad sobre él oscilaba entre el foco y el enfoque. Llevaba en el laboratorio de Garaki como mucho 20 minutos. Le dijo al viejo que derribaría todo lo que se interpusiera en su camino. Lo dijo y lo dijo en serio y se fue, solo para ser emboscados apenas un minuto después. Y ahora ahí estaba. Incrustado en el suelo de un vagón de mercancías que probablemente llevaba pudriéndose en este patio desde antes de que él naciera, con sangre corriendo libremente por la comisura de su boca. ¿Cómo nos encontraron? Lo intentó, sin éxito, levantarse. Antes de ser deformados, ya habían rastreado la zona. Nadie había estado allí cuando se fueron al laboratorio de Garaki, y solo habían estado fuera poco tiempo. Tampoco parecía un choque accidental. La única explicación era que o bien los seguían, o sabían dónde estarían. La primera no era posible. Eso solo podía significar, dijo Shigaraki con tono arrastrado. La respuesta llegó poco después. Spinner, Magne, son los únicos que podrían haber sabido dónde íbamos. ¿Alguno de ellos fue atrapado ahí fuera? Esta era la única respuesta. De todos, solo 2 miembros de la liga no estaban. Como 2 veces, salieron a buscar posibles reclutas. El lugar donde se encontrarían les había sido enviado. Que los héroes estuvieran allí, solo podía significar que uno o ambos habían sido capturados. Ya veo. Fui demasiado precipitado al darse cuenta de esto, el ánimo agitado de Shigaraki se calmó rápidamente. Confiaba en la capacidad de Hiram para seleccionar candidatos dignos. Era poco probable que uno de ellos fuera un traidor desde el principio. Más bien, era más probable que fuera un trato para escapar de la dura realidad de lo que implicaba ser pillado. O bien eso, o el mensaje fue interceptado antes de llegarles. En definitiva, era culpa suya. La muerte de su maestro y la captura de Kurohiri le habían dejado inseguro. De ahí su deseo inconsciente de aumentar su número durante el estado actual del país. Creyendo que el foco en la liga de villanos había disminuido mientras los héroes estaban ocupados. Era absurdamente familiar. En aquel entonces, probablemente Rappa había sido seguido de vuelta al escondite así. No había pasado tanto tiempo y la situación ya se estaba repitiendo. Al final, es el mismo error que la última vez. Solo que en circunstancias diferentes, pero esta vez, su maestro no iba a protegerle de sus fracasos. La amarga ironía de aquello se apoderó de él sin ninguna sorpresa especial. Su maestro había destruido a todo un equipo de los mejores héroes de Japón y les había quitado sus dones. Destruyó el órgano de gobierno, provocó un terror como nunca antes visto, todo en una sola noche. Incluso en la muerte, el caos que desató casi colapsó la sociedad de héroes. ¿Y ahora? La sociedad de héroes era más débil que nunca. All Might se había ido y varios héroes se convertían en bajas cada día. Por todos los indicadores, la sociedad de héroes estaba en su punto más débil de la historia moderna. El mundo que dejó para que él lo destruyera era un frágil y sangrante remanente de lo que su amo había enfrentado. Y sin embargo, aquí estaba. En sus últimos apoyos, apenas aferrándose a su vida. Comparado con el enorme equipo de asalto liderado por el héroe de la llama, su agresor esta noche era solo una mujer soltera. Un héroe solitario. Pero solo eso fue suficiente para desmantelar por completo todo lo que había construido. Su liga, formada apresuradamente, ni siquiera había resistido 10 minutos antes de ser brutalmente ejecutada. Yo soy débil. El pensamiento se asentó en su cabeza y se negó a irse. Después de todo eso, ¿es eso? ¿Permanecerá mi deseo sin cumplirse? ¿Es demasiado fuerte? ¿La sociedad de héroes sigue siendo demasiado fuerte? Sus dedos temblaban.
En lo más profundo de su alma, esa irritación asfixiante regresó de la nada. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo aceptarlo? ¿Por qué me cabrea tanto esa idea? La mera idea de la sumisión, de aceptar esta patética conclusión, encendía su enorme neblina. Levantando la mano, ignoró el dolor que amenazaba compartirle el cráneo y se rascó repetidamente. Entonces pasó. A través de la madera astillada, su vista desvanecida alcanzó a vislumbrar algo tendido en la grava justo fuera del carruaje. Era una mano pálida, de yeso, desprendido de su ropa por la fuerza del impacto anterior. Su irritación interna desapareció de repente. Eso es, la mano de Ana. El pensamiento desbloqueó una puerta cerrada enterrada en lo más profundo de su mente, trayendo el eco de una voz de su infancia. Las palabras del hombre que lo sacó de debajo de ese puente. Odio, ira, tristeza, miseria. Todas estas son emociones que pueden desvanecerse con el tiempo, Tomura. Por eso te doy estas manos. Tu padre, tu madre, tu abuelo, tu hermana, tu abuela, llévalos contigo en todo momento, para que esas emociones nunca se desvanezcan. Sus ojos se abrieron de par en par. Caminando sin rumbo por las calles, siendo ignorado por todos y por todo, conocer a su amo. En el pasado, esos eran los primeros recuerdos que podía recordar. Nada más encajaba, hasta ahora. Al mirar esa mano, numerosos recuerdos inundaron su mente como si se hubiera abierto una puerta trasera. Un jardín trasero. Un perro. El olor del verano. Una casa. Su hermana sonriendo. Su padre gritando. El picor. El miedo. La sangre. Las manos. Todo. Ya veo. Todo me está volviendo a la mente en sus pensamientos. Dos de los dedos temblorosos de Shigaraki rasparon las tablas de madera del vagón del tren. Crujido. Una fina grieta se extendía por la madera bajo ellos, ramificándose como escarcha, avanzando más de lo que debería desde un punto de contacto tan pequeño. Giró la mirada y la observó. Recuerdo todo en ese momento, un pequeño clic resonó justo al lado de su oído. El auricular inalámbrico su vocal crepitó al cobrar vida. El flujo de estática fue seguido por una voz familiar. Tomura. Doctor. Vaya. Parece que has caído en un buen aprieto. La voz del doctor Garaki sonó por la línea, completamente desprovista de pánico. Shigaraki permaneció inmóvil. Incontables pensamientos cruzaron su conciencia que se desvanecía. Sí, su voz era débil. Apenas audible. Sin embargo, no creo que dure mucho. La realidad era que su estado actual no podía moverse. Doctor, sácanos de aquí. Me temo que eso no es posible por ahora. La voz de Garaki sonó por el altavoz. Los ojos de Shigaraki se entrecerraron. ¿Qué? Actualmente hay problemas con ese método. Me temo que actualmente es imposible darte una ruta de escape. TCH. No sé si debo compadecerme o maravillarme de tu suerte, Tomura. Genial, pensó Shigaraki. Parecía que hoy no había forma de salvarle. Su conciencia se estaba desvaneciendo rápidamente. Apenas podía distinguir las sombras que danzaban entre las tablas rotas del carruaje. No estaba seguro de si su cuerpo finalmente se estaba muriendo o si simplemente estaba a punto de desmayarse por la pérdida de sangre.